Bien, entonces, muchas gracias por la explicación. Entonces acá, vamos a comprobar si estos dos son iguales, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada? Muchachos, ¿cuál es la derivada? Vamos a hacerlo completo. Es esta, ¿cierto? Yo debo probar si esto es igual a esto. Y ya me hizo acordar de una cosa muy importante. Muchísimas gracias. Entonces sería 1 por 1 más e a la menos x factor de qué? 1 menos qué? 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es resolver estas dos. ¿Estas dos cómo me dan? Entonces sería, voy a hacerlo un poco más sencillo. 1 más e a la menos x factor de. Este tiene factor común ¿qué? 1 más e a la menos x, ¿cierto? Si esto, recuerden que esto yo lo puedo ver así. Esto yo lo puedo ver así. Como 1 más, ¿qué? E a la menos x sobre 1 más e a la menos x. Esto porque esto también es 1, ¿cierto? Qué pena usted olvide eso tan fundamental. 1 más e a la menos x, ¿qué? Menos 1, ¿cierto? Recuerden que esto es igual a 1, ¿cierto? Ahí es el poder, yo hago fracciones así de hecho, para evitarme la fatiga. Entonces, esto da 1. Entonces, ¿de aquí qué pasa? 1 más e a la menos x, factor de qué? E a la menos x sobre 1 más e a la menos x. ¿Sí lo ven? ¿Y aquí qué tenemos? Esto es igual a 1 de 1 más e a la menos x a la qué? Al cuadrado sobre e a la menos x. Hay una cosa súper importante que olvidé ahora, muchachos, y es que esta es la clave. ¿Sí lo ven? Yo hago fracciones así. O sea, yo siempre transformo el número entero en fraccionario. No sé si ustedes la trabajan así. Entonces, esta es la clave. Que esto es equivalente a tener sigma sobre sigma. La función sigmoidea sobre la función sigmoidea. Entonces, ahora sí. Por eso esto se puede escribir de esta manera. Y ya quedé totalmente tranquilo. ¿Listo? Qué pena, muchachos, suele pasar que hay cortocircuito. Bien, seguimos, muchachos. ¿Claro esta parte? Sí, el truco, o sea, o allí utilizarlo por fracciones, o mi truco es transformar los números enteros en fracciones. Más fácil. Pues, por ejemplo, yo tengo 1 más 2 tercios. ¿Yo cómo lo hago rápido? 3 tercios más 2 tercios. ¿Qué es igual a qué? 5 tercios. Yo lo hago así. Yo trabajo así, ¿cierto? Entonces, igual, pues hay muchas formas de hacerlo. Listo, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Estamos bien? Y ahora ya quedé. Muchachos, ya he quedado tranquilo y ustedes también. Entonces, por lo tanto, bueno, esto ya está explicado. Por lo tanto, muchachos, esto es equivalente a ¿qué? A esta es la derivada de ¿qué? De la función sigmoide. ¿Listo? Ya quedamos tranquilos. Y esta es la regla de actualización, la regla delta. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Que esto es. ¿Esto qué es? Eso es por. Hay un pequeño error ahí que es por. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para actualizar cada uno de los pesos. ¿Cierto? Esa es la regla. Pero no hemos llegado solamente a eso. ¿Cierto? Entonces, estoy hablando de la capa de salida. La capa de salida, ¿de qué? Bueno, de la capa de salida, ¿de qué error depende directamente? De este error, que es la derivada del error de salida. ¿Estamos ahí? Estamos en las neuronas de salida, ¿cierto? Bueno, hay unas neuronas de salida que viene un poco de señales y esta es la salida. ¿Esta salida con quién se compara? Directamente con la deseada. Y ese es el error. Ahora, ¿cómo nos devolvemos? ¿Cómo actualizamos estos pesos? Pues debemos tomar en cuenta que depende de la función de activación. ¿Estamos ahí? Muchachos, ¿estamos ahí? Depende directamente de la función de activación, ¿sí? Por lo tanto, sale esta que es la derivada de la función sigmoide. Hagan de cuenta que el error es la entrada, o sea, que la neurona cambió de dirección. Ahora el error es la entrada y este error es la entrada neta ¿a quién? A la función de activación. Al derivar eso, tengo que utilizar ¿qué?
Pues esa derivada que se escribe en términos de la misma función. ¿Listo? Ahora, ¿y qué pesos actualizamos? Actualizamos estos pesos que están unidos a la neurona o neuronas de salida, mediante esta regla. Ahí es sencillo. ¿Sí? De hecho, esto es prácticamente lo que hacíamos en Perceptron, si lo recuerdan. En Perceptron, ¿qué hacíamos? Cogíamos el error y mediante el error actualizamos los pesos hacia atrás. Realmente esto es lo que vimos en Perceptron, pero ahora ya no solo hay capa de salida, también tenemos la capa oculta, esa capa oculta, muchachos. Entonces, la actualización de los pesos depende del error de las capas ocultas, o sea, como estamos en la capa de salida, entonces en la capa de salida, supongamos que está la capa de salida, pues nosotros ya actualizamos estos pesos que hay aquí. Necesitamos saber qué pasa con los pesos que hay en la capa oculta. Ahora, vamos a trabajar una sola capa oculta. Ya cuando hay más, pues tenemos que propagar ese error hacia atrás. Entonces ya sabemos que aquí hay ¿qué? Un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese error, muchachos, que hay acá, lo vamos a multiplicar por cada uno de estos pesos. Ese error lo vamos a multiplicar por cada uno de esos pesos, ahorita les muestro cómo. Y esos a su vez los vamos a propagar ¿hacia dónde? Hacia la capa oculta. Ya estamos en capa de salida, luego nos devolvemos a la capa oculta. Ese error, entonces, ahorita vemos qué hacemos, lo vamos a multiplicar por cada uno de los pesos. Entonces, vamos a coger este. ¿Qué creen que se hace? Si, por ejemplo, tenemos esta estructura de red neuronal, tenemos una neurona de salida y tenemos, por ejemplo, 3 acá. ¿Cómo irían conectadas? Esta y esta. Supongamos que esto es WX, WY y WZ. Aquí tenemos el error. ¿Qué hacemos? Ese error lo multiplicamos por WX. Ese error lo multiplicamos por WY y ese error lo multiplicamos por WZ. Es el aporte que hace cada una de ellas para el error. ¿Sí? Vean el error como una salida, ¿cierto? El error es una salida, de hecho. Y ese error, cada una de las neuronas hizo su pequeño aporte. Es como, por ejemplo, cuando ustedes montan una vaca o algo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes montan una vaca de dinero? Como ustedes son jóvenes, yo sé para qué es, ¿cierto? Que siempre aparece plata para eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa cuando ustedes hacen cada uno da su... Ahora bien, ¿qué pasa cuando falta plata? Entonces, cuando falta plata, miran qué es lo que tiene que aportar cada uno para alcanzar. Es algo muy similar, ¿cierto? Hagan de cuenta que ese error es la que falta para que la red neuronal nos dé dinero, ¿cierto? ¿No? ¿No es buena la idea, muchachos? No, estos muchachos no. No. Yo creo que esto está, yo creo que esto deberíamos de renombrarlo cálculo 4, ¿cierto? Están todas, parece que estoy viendo cálculo otra vez, ¿sí? ¿No? Pero esto es cálculo con implementaciones. Bueno, muchachos, entonces presten atención. Este error que ustedes ven acá, lo vamos a multiplicar por cada uno de los pesos. Ahora hay una aclaración. Es la derivada del error con respecto a WX, la derivada del error con respecto a WY y la derivada del error con respecto a WZ. Muchachos, focus. Yo ahí no se me pierdan. La derivada del error con WX, la derivada del error con WY y la derivada con el error con respecto a WZ. ¿Estamos ahí? Ahora bien, esto vamos a tener en cuenta también que la neta de acá y las entradas que vienen acá. ¿Sí lo ven? La función acá, ¿de qué depende? La función depende de la entrada de acá, las que vienen aquí. Y mediante esto vamos a actualizar WA, WB, WC, WD, WE, bueno, las que hayan acá. O sea, con esto vamos a actualizar estos pesos de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante esta regla. Entonces, primero hay que calcular el error de la capa oculta. El error de la capa oculta, ¿cuál es? La derivada de ¿qué? Con la neta de la capa, o sea, la neta es esto que viene hacia acá. ¿Cierto? Lo que le entra a esas neuronas. ¿Sí? Es la neta que les entra por la sumatoria del error, ¿cierto? De la siguiente capa, o sea, en este caso la capa de salida por cada uno de los
pesos y por la por la entrada. ¿Sí? ¿Estamos allí? Por la entrada. Muchachos, es lo mismo que acá, pero ¿qué cambia? Que el error ahora es considerando el error de la capa siguiente. ¿El error de la capa de salida cuál es? ¿El error de las capas de salida cuál es? De la neurona. Pues es la diferencia la diferencia cuadrática entre la salida esperada y la salida obtenida. Y eso es lo que propagamos hacia atrás ahora. Ahora vamos a propagar hacia atrás, pero el error de la capa oculta, que a su vez depende del error de la capa de salida. Si tenemos una capa oculta más atrás, pues ese error de la capa oculta va a depender del error que ustedes tienen en esta capa oculta. ¿Sí? Bien, como les dije, cada capa aporta, cada neurona, cada capa aporta un pequeño error, que es el que tratamos de corregir. Ahora bien, preguntas sobre este funcionamiento general. Ahorita obviamente vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? ¿Preguntas y sentimientos al caso, muchachos? ¿No? Esperemos a ver. Primero, se utiliza un conjunto de patrones para entrenar la red. Usualmente es 80% para entrenamiento y 20% para pruebas. En los ejemplos que les voy a mostrar voy a usar el 100% porque es muy pequeño, ¿sí? Si no utilizo el 100% va a dar un error muy grande. Pero en lo que vamos a ver ahora en adelante vamos a utilizar una gran cantidad de datos, que es lo interesante. O sea, ya vamos a dejar esas compuerticas en el pasado. Esas compuertas son cosas del pasado. Vamos a utilizar cosas más interesantes. Que en el taller hay más compuerticas, ¿sí? Y hay decodificadores, y hay un multiplexor que es una belleza, ¿cierto? Van a hacer un multiplexor con redes neuronales. Vamos a ver cómo les va. Bien, muchachos. Se aplica la entrada a la red y se calcula la salida total. Se calcula el error entre el valor deseado y la salida. Esto es lo que se llama el forward, o sea, hacia adelante. Y el back es lo que se hace con el error. Por eso es que este algoritmo tiene dos partes. Propagación hacia adelante. Propagación hacia adelante es el cálculo de la salida. Propagación hacia atrás es el cálculo del error, pero hacia atrás. Es como si la red neuronal entrara por la salida, ¿cierto? Muy raro, pero algo así. Bien, se propaga el error hacia atrás y se actualizan los pesos en cada capa. Posteriormente se modifican los pesos y se verifica la condición de parada. La condición de parada se utilizan dos usualmente. Si hay un máximo de iteraciones o un error aceptado. Esas son las dos que se utilizan. Entonces tenemos un máximo de iteraciones, porque pues a veces el algoritmo, o sea, es muy difícil que el algoritmo alcance 0, dado que la función sigmoide es una función lineal, y una función no lineal, qué pena, y pues que trabaja con reales. Y lo segundo es que vamos a trabajar un error aceptado, o sea, un error cuadrático medio aceptado. El error cuadrático medio aceptado, de nuevo, ¿de qué depende? ¿De qué creen que depende? ¿Yo podría decir que es 0.5 para todos los problemas? No, depende del problema, ¿cierto? Depende del problema. Lo lamento, muchachos, ¿sí? Todo depende del problema. Ese es uno de los problemas, que estas técnicas son un poquitico ágiles, ¿sí? Pero ya cuando veamos tendencias, ya les voy a vender un poquitico, que esto mejora mucho la cosa. Tendencias en redes neuronales. Bien, muchachos. Entonces, ahora viene la verdad, ¿cierto? Ese momento